Qué finura de Nancy Pelosi, ¿no? Él le apostó al miedo, nosotros a los hechos. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Eunice Rendón, por supuesto, especialista en temas migratorios. Gracias, Eunice, por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Bien, Qué gusto verte. Aquí. Feliz año. Estamos todavía a tiempo de decir feliz año. Y está con nosotros también Carlos Heredia, por supuesto, Risco. especialista en temas internacionales. Qué Doctor, gusto. gracias por estar por acá. Híjole, qué gusto tenernos por acá. A ver, te paso la pelota, mi querida Eunice, para que nos digas a bote pronto qué te pareció este mensaje del presidente Donald Trump. ¿Algo nuevo? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Qué te pareció? Pues en realidad Le dio no. mucha importancia, ¿no? Vaya, así fue. Claro, o sea, creo que más bien esperábamos que iba a decir algo todavía peor a lo que siempre ha dicho, ¿no? De tanto que se estuvo anunciando, o sea, que iba casi a cerrar la frontera o algún anuncio muy importante por cómo se le dio relevancia en términos de comunicación y él mismo a que esperen mi mensaje la noche, etcétera. Sin embargo, la verdad es que analizando el discurso del presidente, no hay nada nuevo en el discurso. Todo lo que dijo el día de hoy lo ha venido diciendo en diferentes ocasiones. Hace énfasis otra vez, por ejemplo, al tema de la delincuencia migrante y da ejemplos concretos, es decir, de un hecho particular quiere hacer un hecho genérico otra vez de casos de migrantes que han violentado a norteamericanos. Recordemos que esto ha sido su discurso y además da un número incluso casi creo que de 300,000 migrantes que han cometido delitos, pero no explica que la mayoría de estos que han cometido delitos y han sido deportados son faltas administrativas, no necesariamente un daño a algún norteamericano, es decir, gente que, por ejemplo, no tenía el permiso de conducir y lo agarraron, lo deportaron, gente que no tenía el permiso de trabajo y lo falsificó, en fin, otra vez creo que coincido con el mensaje que da también Pelosi, ¿no? Que habla del miedo, que es lo que Donald Trump ha sabido hacer desde la campaña, conectar con los miedos de las personas y a través de eso, pues generar, digamos, empatía en su discurso por tener miedo de que el migrante le quite el trabajo, de que ahora es un delincuente. Entonces, ese es el éxito y, digamos, el criterio que tiene Trump siempre para conectar con los miedos. Y bueno, siguen lo del muro y que si México por una forma u otra va a terminar pagando el muro, que con las nuevas negociaciones. Entonces creo, y nosotros lo dijimos creo que en este espacio, no esperamos, al menos yo, no espero un cambio de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a seguir siendo Donald Trump, ¿no? Aquí lo que hay que ver es la parte también mexicana, cómo se va a manejar con este presidente, pero él pues sigue siendo Trump con quien sea, porque no le importan esas cosas. Profesor Heredia, ¿qué decir de lo que vio hoy desde la oficina Oval? A ver, tres cosas, Risco. Mira, en el CIDE, donde yo trabajo, soy profesor, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, llevamos un buen rato estudiando este tema. Y te puedo decir que en las investigaciones hemos llegado a tres conclusiones. Primero, no es cierto que hay una crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. El número de personas que han tratado de ingresar a Estados Unidos fact-checking. es el primero. Es falso. Es falso. Pero es falso con datos del gobierno de Estados Unidos, que desmiente a su propio presidente. Él genera mediáticamente una crisis que no existe. Okay. Segundo dato. De las ciudades estadounidenses mayores de 500,000 de habitantes, si tú haces una lista de cuáles son las ciudades estadounidenses más seguras, la mitad de ellas están en estados fronterizos con México. Es decir, San Diego, Phoenix, San Antonio, Austin, El Paso. Esas son las ciudades más seguras en Estados Unidos, las que están en la frontera con México. No es cierto que hay una crisis migratoria, tampoco es cierto que hay una crisis de seguridad. Señor, ahí va la segunda. Segundo. Bueno, y la tercera es que dice Trump, oye, es que los demócratas no me dan la lana para construir el muro. El señor tuvo mayoría en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, durante los 2 primeros años de su mandato. Y los republicanos tampoco le dieron el dinero, su propio partido. ¿Por qué no le dan el dinero? Porque es una gran tontería lo del muro. Pero a ver, es que yo creo que hemos querido que este discurso llegue en algún momento a un callejón sin salida. Y siempre Trump logra tener un recoveco y se mete ahí y no lo suelta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se llega a un callejón sin salida en donde dicen, ya, se agotó el tema? Porque a él le interesa más
el debate mediático, le interesa más el pleito, le interesa más mandar el mensaje a sus electores, a la gente que le gustan las posiciones de Trump, que solucionar o que llegar a un acuerdo o que negociar. Es decir, a él le saca raja política a esta situación de conflicto. Por eso. A ver, ¿y cuál es la situación en este momento de eso, de la situación migratoria? ¿Qué pasa en las cámaras? ¿Qué te dice la gente que está en la frontera? Estás muy cercano, tú por supuesto, a todos estos grupos. ¿Cómo los tratan? ¿O han cambiado algo? Bueno, creo que sí, claro, la política de Trump sí cambió la situación de los migrantes en Estados Unidos. Y sí hay ciertos datos, como ya lo mencionaba también Carlos, que nos mencionan varias cosas, es decir, no solamente pues no hay esta crisis, sino ha sido muy mediático. Incluso la cantidad de la gente que lo hablamos aquí, que venía en la caravana, comparado con los números anuales, pues tampoco es nada y parecía que era una monstruosidad, ¿no? Cuando son 500,000 personas más o menos que transitan al año, estábamos hablando de 7,000, 10,000 personas, en fin, mal manejado, digamos, la llegada a Tijuana y todo lo que hablamos, pero pues Trump sí lo hizo parecer un hecho peor. Pero no solamente eso, es decir, ha habido, tal ha sido la reducción de los cruces fronterizos, que con Obama lo que veíamos en las deportaciones era un 80% de gente deportada, deportaciones fronterizas, que en el intento de ingresar los regresaban. Lo que hemos visto que se ha incrementado con Trump, y es donde sí hay cambios, es la deportación ha cambiado de perfil. Hoy tenemos un perfil tierra adentro, gente que tiene más patrimonio, sí, más tiempo, más años, más todo en Estados Unidos, que es la que está siendo deportada. Y es ahí donde sí vemos un cambio. Sí vemos un cambio en las políticas que él ha implementado, digamos, en materia migratoria en Estados Unidos. Sí ha habido algunos policías locales participando en la persecución de migrantes allá. Entonces yo es donde veo más el cambio, ¿no? Incluso en los flujos migratorios de deportados en la frontera norte hay 11 puntos que incluso digamos, mucho de esto se destrababa con un vuelo que había en la Ciudad de México cada semana. De manera unilateral Estados Unidos decidió cancelar el vuelo, todo este flujo está llegando allá. Entonces más bien yo veo en el tema de deportación, pues cerramos casi con 200,000 deportados este año. El primer año de Trump hubo 170,000 más o menos, según datos mexicanos. Ahí cambian un poquito con los datos norteamericanos, porque el Instituto Nacional de Migración cuenta eventos de deportación. Una misma persona puede ser deportada varias veces. Y hay varios temas. Digo, hoy hablaba otro tema muy sensible, que es el tema de los niños. Sí, pero el tema de los niños más bien lo ha puesto él, o sea, hay que verlo desde la perspectiva de cómo él ha maltratado y separado a familias, como los ha enjaulado, como los ha metido en estos centros, bueno, de encarcelamiento infantil terrible. Entonces, incluso han sido perseguidos. Recordemos el caso de la niña mexicana que, viajando a Corpus Christi para un tema de salud, una niña con retraso, con parálisis cerebral, el ICE la persigue hasta el hospital y al día siguiente de la operación la lleva a un centro de menores no acompañados cuando iba con su prima, que era ya ciudadana, en fin, y gracias a las organizaciones de la sociedad civil sale. Pero bueno, es más bien él el que ha hecho estos cambios en deterioro de la comunidad. Claro. A ver, ¿y se va a destrabar? Decía el señor Donald Trump ya en el mismo anuncio que tenía una reunión el día de mañana con los demócratas, con la gente del Senado, con la gente del Congreso. Pero vaya, yo no veo un punto de entendimiento aún. Bueno, se va a tener que destrabar, y si me permites adelantar una idea de cómo se va a destrabar. A ver. Yo creo que los propios republicanos le van a decir al presidente, oiga, presidente, ya. Porque mire, a ti, Risco, te sacaron en varias listas de los reyes de las redes sociales, ¿no? Te ha de haber llegado un meme gringo que decía, a ver, explíquenos, ¿cómo fue que pasamos de México pagará por el muro a dejar de pagarle a 800,000 empleados federales estadounidenses para que los contribuyentes gringos paguen el muro? ¿Cómo fue? Pues por Trump. Entonces, yo creo que él está generando anticuerpos en su propio partido, en su entorno, y ya le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y la gente de adentro del Partido Republicano ya le está empezando a decir, oye, presidente, ya bájele, porque estos 800,000 empleados federales tienen hijos, tienen familia, no están cobrando sus cheques.
Sí, apenas viene lo peor, ¿no? Incluso en términos hasta de del deportación, shutdown. ¿no? Porque Exacto. la gente que está en de por sí las cortes están desbordadas, 56 cortes con más de 710,000 casos pendientes. Entonces ahorita no le pagas a esa gente, hasta su propósito va en deterioro, ¿no? O sea, es decir, los temas de interés. Sí, y viene lo peor porque migratorio, apenas se va a seguridad pagar este fronteriza. primer mes del año. Exacto. Entonces viene la crisis real. O sea, aún Exacto. no se siente la crisis real en la base, se podría decir. Pero como él ve que el tema de pegarle a México, pegarle a los migrantes, a los centroamericanos, le ha redituado popular. electoralmente en el pasado, hasta cierto punto, porque ya... Es que ya se empieza a desgastar. Ya se empieza a desgastar. Se empieza a desgastar como la propia relación, por ejemplo, que en algún momento le sirvió de golpear a China Exacto. y ahora se está revirtiendo. O sea, Sí. ahora China ya está diciendo, oye, Sí. a ver, ya pongamos las cosas sobre la mesa. Sí. Y ya incluso hasta de manera política ha tratado de conquistar la luna. Sí. Entonces, vaya, ahí se van armando panoramas muy interesantes de cómo algunos otros países pues están dando la vuelta. El propio México, a ver, me llama mucho la atención, por supuesto, hoy se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador, hoy vino a una entrevista, Sí. y Elena Lozano le preguntó sobre el muro, y me pareció muy interesante el tema de la importancia de las palabras, decir López Obrador, ni siquiera lo quiero mencionar. No pronunció A ver, la palabra. Vamos a escuchar lo que le Sí. dijo a la reportera. Pero México no paga por el muro. No quiero ni siquiera mencionar la palabra. Es un tema que no está en nuestra agenda. No pienso en eso. Yo he tenido con él conversaciones telefónicas y hemos hablado de desarrollar a México, de impulsar actividades productivas, de crear empleos, para que la migración sea optativa, no obligatoria. Bien capoteado. Sí, y mira, yo estuve aquí contigo en otra ocasión en que presentaste un libro sobre noticias falsas, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el propio gobierno de Trump está generando noticias falsas. Su vocera hace unos días dijo que se habían detenido 4,000 personas asociadas con actos terroristas en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, en esta verificación de hechos, las cadenas de información en Estados Unidos dijeron, oiga, no señor, no fueron 4,000, fueron 7. Y en la frontera entre Canadá y Estados Unidos se detuvieron a 40 y tantos, Por cierto. por cierto. Pero además ni siquiera estaban acusados de, sino vinculados con. O sea, hay, este dato pues es brutal porque de ahí se toman otros medios para citar a la vocera de Trump que anda difundiendo noticias falsas. Claro. Entonces, mira, él ya empezó su campaña de reelección para el 2020, muy temprano. ¿Y le alcanza? Vamos ¿Le a ver. alcanza el muro? O sea, ¿le alcanza? Yo creo que yo no. creo que ya no le Yo va a creo que ya alcanzar. no. Porque además el tema migratorio, mientras que sí hay una parte y un electorado al que le llega y que sí es muy popular, también se ha equivocado en el propio tema. Es decir, por ejemplo, recordemos el tema de los niños, que a nadie le gustó. O sea, A ya nadie. tocando un tema más sensible, Sí. ahí pierde popularidad, ¿no? Y creo que también incluso con México, o sea, con un personaje como él, quizá al principio funciona y una reacción mexicana, creo que también el cambio de autoridades, esto a mí me parece correcto, es decir, que no hagas caso a algo que no tienes que hacer caso, porque no hay que hacer eco a esos mensajes que van a ser permanentes, no van a, yo creo que hasta que se dé cuenta que efectivamente ya le está saliendo, como decía Va a Carlos, ser- más caro Va a el ser- caldo que las Va a ser muy interesante albóndigas. ver mañana, sobre todo Fox News. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues porque, bueno, Bueno, el ha Washington sido Post, su- New York Times, seguramente lo vamos a revisar también, pero esperamos, por Sí. supuesto, el fact-check y todo esto. Pero será importante ver Fox News, sobre todo las voces de los republicanos, después de esto. Pero, ¿viste lo que le dijo el congresista republicano Will Hurd No, ¿qué le de dijo? Texas? Republicano de Texas. Le dijo, señor presidente, usted no conoce la frontera. Lo que usted está diciendo no es cierto. Él es de Texas. Y luego lo confirma un colega de él, demócrata de California, Juan Vargas, del área de San Diego, y le dice, mire, aquí le tengo un proyecto para invertir en agua y saneamiento en la zona sur de California. En vez de los 5,800 millones que usted está pidiendo para algo inútil, sirva a los electores estadounidenses con agua, cuidado del medio ambiente, saneamiento. Hoy decía, hoy sacaste en un reportaje muy bueno, justo previo al anuncio,
pues, de lo que hay hoy actualmente en la frontera. O sea, decir, a ver, la frontera no está desprotegida, por cierto, decían ellos. No es un pase libre de todo. No. Creo que no. Pero además yo creo que, además de que no estés protegida, hay otra característica en la frontera, que me imagino que también esto es lo que se refieren este republicano, ¿no? Es decir, hay una frontera muy fluida en términos económicos, tan solo Arizona y Sonora. O sea, sí hay puntos bifronterizos en donde pasan flujos muy importantes y los empresarios lo menos que quieren es que haya un problema de cierre. Incluso recordemos los días que han cerrado la frontera, el costo que eso tiene también para norteamericanos. Entonces no es chistoso tampoco para ellos este juego ya de Trump, ¿no? Pues vamos a revisarlo. De verdad que importante tener sus voces esta noche para tratar de darle también una perspectiva a lo que sucedió hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque se infló de una manera el anuncio presidencial del señor Trump como en prime time y después pone este tuit de ya The no le Wall vamos is a creer la coming, próxima vez que entonces diga te que dices, hay un bueno, gran a ver, anuncio. pues ya aquí se le dio el tamaño al señor Trump que merece. Eunice Rendón, gracias por estar por acá, de verdad. Gracias. Te agradecemos, de verdad, muchísimo. Y al maestro Heredia, gracias Risco, por estar por acá. siempre es un gusto. Qué placer tenerlo por acá. Nosotros, producción, nos vamos.